Bien, la semana pasada nos quedamos en esta diapositiva. Jesús el buen pastor. Él es el buen pastor y conoce a sus ovejas. Pero fíjate lo que dice, y las mías me conocen. Ahí tenemos un compromiso y una responsabilidad. Nosotros necesitamos conocer a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Mediante su palabra, teniendo intimidad con Él. No podemos conocer a Jesús de oídas, porque es como ahorita, ¿no? Estamos platicando estos testimonios y entonces nos imaginamos lo que pasó ahí, lo que pasó con otra persona. Pero con Jesús nosotros necesitamos conocerlo a Él. Él es el pastor que tiene fidelidad por sus ovejas. Él es fiel. Él no nos va a fallar. No porque las cosas no salen como nosotros queramos, Él nos está fallando, sino que Él tiene cuidado, Él tiene control, Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿A poco no pasa con los hijos? Los hijos, no sé, por decir, dicen, ay, quiero un helado, ¿no? Pero espérate, andas malito en la garganta. No te puedo comprar un helado ahorita. Pero yo quiero un helado. Y porque no me diste el helado ya eres malo, ¿no? Entonces, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Él tiene un plan trazado y sabe lo que nosotros necesitamos para corregirnos, para animarnos, para alentarnos, para frenarnos. Él sabe lo que necesitamos, pero nosotros necesitamos tener esa intimidad con Él. Y cuando vemos aquí acerca de su fidelidad, Él puso la vida por nosotros, puso la vida. No fue nada más una serie de enseñanzas y de prédicas. Él puso la vida por nosotros, aún sin conocernos. Dice en Romanos 5:8, porque aún siendo pecadores, Él se entregó por nosotros. Cuando éramos pecadores, no cuando ya estábamos limpiecitos y santos, cuando éramos pecadores, Él se entregó por nosotros. Y aquí hay algo importante. Nadie me la quita, dice, yo estoy poniendo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Es un mandamiento, o sea, el Padre le dijo al Hijo, te vas a entregar, te vas a entregar. Y Él con ese poder, con esa autoridad, entregó su vida. Y fíjate, como Él tiene el poder y la autoridad, nosotros podemos confiar en su fidelidad. Seguramente todos tenemos cosas en nuestra vida que decimos, esto todavía no me sale, ¿no? ¿Por qué, Señor? Él es fiel. Él es fiel. No es que Él no pueda hacerlo. Él puede hacer todas las cosas. Pero Él sabe qué es lo que necesita hacer en nuestra vida para que nosotros alcancemos. Nosotros necesitamos desarrollar el carácter de Cristo y muchas de esas cosas que estamos viviendo es las que nos van a llevar a desarrollar el carácter de Cristo. Ahora sí que cuando ya tengamos el carácter de Cristo, a lo mejor podríamos decirle a Dios, Señor, ahora sí ya tengo el carácter de Cristo, ahora sí lo que estaba esperando. Pero me regreso al Getsemaní. No sea mi voluntad, sino la tuya. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo pasó en la iglesia primitiva? Hechos 14, me faltaron los 2 puntos, 22 al 24. Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Siria y Siria, vinieron a Panfilia. Dejé ahí el título, nada más para tener el... Gracias, gracias. Para tener el contexto, ¿no?
Pablo se está despidiendo de un lugar y de ahí se van a otro lugar. Y como dice a propósito de la tarea, ¿no? Confirmando el ánimo de los discípulos. Lo estaba animando. Este es un llamado de ánimo a que permanezcan en la fe. ¿Quién me recuerda esta definición de exhortación? ¿Qué es una exhortación? Dar ánimo. Dar ánimo. Dar ánimo. Luego no sé, hay como un contexto de que la exhortación es como un regaño, una llamada de atención, ¿no? Una exhortación es una palabra de ánimo. Entonces, vamos a continuar con la tarea, vamos a animar los unos a los otros, vamos a buscar a alguien a quien animar. Y fíjate, los animaban a que permaneciesen en la fe. Quizás es una de las cosas que te pasa el lunes por la mañana o por ahí del martes o miércoles, como que de repente necesitas ser fortalecido en fe. Porque venimos aquí el domingo, alabamos, adoramos al Señor, oramos los unos por los otros, nos vemos como familia, pero para cuando llega martes, miércoles, a lo mejor ya decimos, ay, necesito un respiro, ¿no? Necesitamos animarnos en la fe. Cuando nosotros tenemos la disciplina y el hábito de leer todos los días la Biblia, de orar, eso es un ánimo que nosotros tenemos personal, pero vale la pena que nos animemos los unos a los otros. Hay diferentes grupos de compañerismo en la iglesia. Tenemos el grupo de oración de las mujeres, entre los jóvenes, entre los varones, en el que hacemos un compañero de oración. ¿Hay alguien que no tenga compañero de oración esta semana? ¿Todos tienen compañero de oración? ¿Sí? ¿Ana Grace? ¿Tienes alguien con quien orar esta semana? ¿Sí? No, pero alguien más, digo, no, pues entre mamá e hija, pues sí, está bien, ¿no? Pero ya se conocen sus debilidades, luego pueden comprarse la historia. Así que, no, mamá, es que tengo esto. Y tu mamá, no, pues sí. Sí, no, digo, en el grupo de jóvenes pues está, ¿no? Y en el grupo de mujeres también está la oración. Si no, ahora sí que ya están alerta, cualquiera puede llamarle a la Grace, también la hermana Miriam, para decir, quiero ser tu compañero de oración esta semana. Y, y sí, es muy importante que nos animemos en la fe. Y no es una palmadita de decir, tú que en el Señor. Y luego hasta utilizar los versículos ya está como clichés, ¿no? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Sí, 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 pero necesita ir acompañado de fe. Y fíjate, algo que me llamó mucho la atención de este pasaje, que para que permanecieran en la fe, les constituyeron ancianos. Les constituyeron ancianos, no estaban solos. Había personas que estaban a cargo de la obra, que tenían una función delegada por Dios para tener autoridad sobre la iglesia, y no me refiero a una autoridad humana de dar instrucciones y órdenes, ¿no? Sino una autoridad espiritual. Ahora sí que, a diferencia de un líder y un anciano, un líder tiene una función encomendada, un anciano tiene una autoridad espiritual. No sé si te acuerdas cuando, lo hemos revisado en algunos pasajes, cuando Dios le dijo a Moisés que se constituyera ancianos, y dijo que iba a poner del mismo espíritu o de la misma unción que había puesto sobre Moisés, le iba a poner sobre los ancianos. Esta figura de la imposición de manos tiene que ver con impartir. Lo que Dios me ha dado a mí, te lo imparto a ti. Y el que hayan sido constituidos ancianos es una impartición que viene de Dios a través en este caso, del apóstol, ¿no? Hay una impartición y eso es algo muy bonito. Muy bonito. No es ningún mandamás, no es una persona que está ahí como el conserje, es una persona que tiene autoridad espiritual. Y eso es para animarnos, para fortalecernos en la fe. Gracias. Y entonces partieron y se fueron a otros lugares a predicar el Evangelio.
También la iglesia primitiva, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias. Vemos aquí el versículo 24 y 28. Pablo no estimó preciosa su vida para sí mismo. Él la rindió, él la entregó. De una manera diferente a Cristo, por nosotros, por supuesto. Pero él reconociendo el llamado que Dios le había dado para predicar el Evangelio, él dijo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Hay una frase que escuché de un pastor que estuvo allí en Monterrey, predicando. Él decía, no te quedes con el tanque medio lleno. Y cuando escuché esta expresión de momento, piensas en la expresión de que no, el tanque medio lleno, medio vacío, así, ¿no? Pero a lo que él se refería, dice, yo prefiero llegar delante del Señor cuando Él me lleva a su presencia con el tanque vacío. Y el contexto es que todo lo que Dios te ha dado, entrégalo. No te guardes un litro de gasolina por si acaso, sino que todo lo que Dios te ha dado, dalo, entrégalo. Y que así sea día con día, semana con semana, mes con mes. Es a lo que está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Con tal que acabe mi carrera. Y nuevamente aquí Pablo hace el llamado, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Porque es el Espíritu Santo el que establece. No es el hombre. No es el hombre de que a ver quién me cae bien, quién me cae mejor, o quién ofrenda más, o quién tiene el dominio de la doctrina, o quién tiene todo el conocimiento. Es que es el que el Espíritu Santo establece. Que el Espíritu Santo ha escogido para apacentar a la iglesia de Dios. Entonces fíjate cómo la fidelidad de Dios alcanza a ese grado, que en cada iglesia va estableciendo obispos, va estableciendo ancianos, para que ellos también entreguen su vida por la iglesia, por la ley de Dios, que los apacienten. Y apacentar, porque fíjate, además aquí habla, esta palabra de apacentar es alimentar. No tiene nada que ver con una cuestión de una posición mayor, no tiene que ver con una cuestión de jerarquía, es una cuestión de servicio, una cuestión de entrega, una cuestión de amor. ¿Sí te das cuenta? Y necesitamos ser muy receptivos para identificar, eh, pues sí, a un siervo de Dios, ¿no? Porque puede haber personas que quieran enseñorearse de la ley. Y eso va en contra de Dios. Hermano, puedo. Adelante. Hermano, hace muchos años, cuando el hermano Eleazar estaba apoyando al hermano Olivas en el plan, eh, nos encontramos en la puerta y él me dio una palabra que, bueno, yo anhelaba, pero él me dio una palabra y oró por mí. Y desde ese momento en que él oró por mí, bueno, me dio un ánimo, hermano, especial. Y, y me dijo unas palabras que se cumplieron. Y también una cosa que me dijo es,
déjate guiar por el Señor, que no seas tú, que sea el Señor. Entonces, en ese tiempo, pues yo estuve ahí en la alabanza por muchos años, pero a partir de que Él oró por mí y que me dio esa palabra, fue algo espectacular porque entonces cambió mi perspectiva y mi manera de ver las cosas y de servir al Señor en la alabanza, que la verdad para mí fue impresionante. Sí, fíjense que sí, la oración apostólica en este caso tiene un efecto muy bonito. Cuando Eleazar ha orado por mi esposa, por mí, nosotros nos sentimos con mucho ánimo. Y por supuesto, digo, también es diferente cuando recurres a un hermano y cuando recurres al pastor, cuando recurres a un anciano. Sí, sí, sí hay algo diferente. Respaldo. Un respaldo, exactamente. Nosotros mismos, ¿no? También recurrimos al pastor, Eleazar. O igual yo luego platico así con Oscar, con Lalo, oye, mira cómo ves esto, cómo es lo otro. Sí. Este está interesante. Aquí subrayé algunas palabras en rojo. ¿Nos ayuda, hermano Pedro? De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo, el cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y le daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana. Fíjense, señalé todas estas palabritas en rojo porque tienen significados bien interesantes. Este es aquí un recorrido, ¿no? Y vemos aquí que pues, se están enfrentando a un enemigo, los amorreos. Y amorreo significa reto. Entonces, hay amorreos que están alrededor de tu vida que van a significar retos. A veces de repente queremos darle mucho crédito al enemigo y decimos, no, es que el enemigo y todo. Pero son retos. Son retos. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregaron en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Pues no capaz hemos sido llamados. Sí, hemos sido llamados a paz. Y esa paz muchas veces la vamos a lograr a través de enfrentar ciertas batallas. Dios nos entrena a través de pequeñas batallas para formarnos para batallas mayores. O sea que la batalla que estás viviendo ahorita, vénsela con gozo, porque van a venir batallas mayores. Y en ese momento vas a entender por qué Dios te entrenó con esa otra batalla. Sí. Suena así como escabroso, ¿no? Así como que, ay, ¿a poco viene algo peor, no? Sí, sí. Pero es justamente para desarrollar el carácter de Cristo, para heredar la tierra. O sea, Dios ya les había prometido la tierra, pero tenían que heredarla, tenían que poseerla. Bueno, para heredarla tenían que poseerla y para poseerla necesitaban ir y conquistar. Así también nosotros necesitamos ir y conquistar. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Y me dijo Jehová, versículo 31, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. La poseemos y luego la heredamos.
A veces queremos tomar la herencia sin haberla poseído. ¿Cuál es la diferencia? Que el poseerla es ir y vencer. Heredarla es establecerse. Ahí es donde ya estamos heredando, ¿no? Establecerse. Donde ya estamos echando raíces ahí y estamos ocupándolo como tal. Y fíjate, estas palabras son las palabras que señalé acá en rojo. Dice el territorio de la Amorreo porque Arnón es límite de Moab. Y vemos acá, Arnón es corriente impetuosa. ¿Has visto imágenes de los rápidos? Esa es una corriente impetuosa. Y ante una corriente impetuosa, tú vas a ver que el agua tiene mucho poder. Mucho poder. Ahora con las inundaciones aquí en la Ciudad de México, allá en Toluca también hay muchas inundaciones. Tú has visto cómo el agua arrastra las cosas. Y digo, y si has visto imágenes de algún tsunami, olvídate. Entonces, es una corriente impetuosa a la que nos vamos a enfrentar. Moab significa hijo incestuoso. ¿Tú te acuerdas que son los hijos de los descendientes de Lot? Las hijas de Lot que se acostaron con su padre, y entonces de ahí vienen los moabitas. Justamente de ahí vienen los moabitas. Y fíjate, me llamó la atención, ¿no? Como hijo incestuoso, y aquí se refiere a hijo de su padre o hijo de su madre. Entonces, es algo que puede ser así como, pues muy atroz, ¿no? Entonces, a veces nos vamos a encontrar con este tipo de batallas, con situaciones realmente muy complejas. Y esta del amorreo, aguas, es un devorador. Un devorador, pero fíjate, muy discreto, porque es alguien que se hace publicidad a sí mismo. Una persona que busca prominencia. Yo tengo mucho temor de Dios porque he visto muchas veces en iglesias donde hay gente que se sube a un pedestal y entonces echa mano de una autoridad, de una autoridad de manera diferente, de una manera que no es conforme al orden de Dios. Una persona que atrae a las personas a sí mismo, que busca seguidores, y eso no es el orden de Dios. El orden de Dios es que atraigamos las personas a Cristo, que le demos la gloria a Él, que le demos las gracias a Él. Por lo cual necesitamos estar muy alerta acerca de cualquier indicio de arrogancia, de orgullo. Apenas escuchaba una cuestión en que una persona le dijo gracias a otra, gracias, no tienes nada de qué agradecer. Dije, pues gracias a Dios, ¿no? Entonces, como que esa expresión es así como que no me debes nada, ¿no? Y creo que hay un toque de arrogancia en eso. Entonces, necesitamos estar muy cautelosos de los amorreos. Esas personas que buscan destacar, ¿no? En la iglesia no necesitamos ser competitivos. En la iglesia tenemos todos una posición de hijos, todos tenemos una posición de siervos, todos tenemos una posición de haber sido liberados, salvados, comprados a la sangre de Cristo. Jesús no derramó más sangre por unos que por otros. Derramó toda su sangre por todos nosotros. Entonces, no hay ningún motivo por el cual tengamos que hacernos publicidad. Necesitamos estar muy cuidadosos de esos amorreos. Ar, ciudad de Moab, la ciudad de incesto, donde de repente esa situación como de quizás rebasar límites, porque aún dentro de la iglesia, por supuesto somos hermanos, amamos los unos a los otros, pero por ejemplo tú te has dado cuenta, ¿no?
cuando nos ponemos a orar los unos con los otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y normalmente, pues hasta como en el mismo rango de edad, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando a mí me toca orar con los jóvenes, normalmente oro más por los hombres. Y cuando siento una palabra así muy dirigida para alguna jovencita, voy y me acerco con todo respeto y doy la palabra. Con todo respeto. Necesitamos ser muy cuidadosos de eso. Ver, más bien aquí es ver, no es inglés. Pozo, cisterna, manantial. Y aquí cuando habla de un manantial, fíjate, hay muchos contextos aquí, ¿no? En lo que nosotros podemos ver respecto a estas tres palabras. Pozos, donde encontraban agua, se establecían, eran lugares de vida. Ahí encontraban agua y ahí se establecían. ¿Tú te acuerdas en el caso de la samaritana cuando le dice a Jesús, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Imagínate cuántos años habían pasado y ese pozo seguía teniendo agua. Cisternas, estoy recordando este contexto cuando cuando dice que son cisternas rotas que no retienen el agua. Una cisterna en buen estado va a retener el agua, va a tener vida. Y por supuesto, un manantial da vida, está fluyendo constantemente. Entonces, estas batallas que nosotros estamos librando, cuando estamos venciendo a estos enemigos, necesitamos ir a vida, necesitamos ir a fe, necesitamos ir a más. Y Matana es regalo de Jehová, regalo de Dios. Nosotros, cuando estamos atravesando los desiertos, acuérdate que estamos viendo los desiertos y las disciplinas, cuando vemos la fidelidad del pastor por las ovejas, Dios te está ayudando a atravesar esos desiertos, a atravesar esos momentos de disciplina, para que venzas a esos enemigos. Para que venzamos a esos enemigos y entonces recibamos ese regalo de vida. Justo ahí en el mensaje de Jesús a la samaritana, le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Agua viva. Nosotros necesitamos ser esa agua viva. Que de nosotros fluya el Espíritu de Dios, que de nosotros fluya esa palabra de ánimo, que de nosotros fluya esa fe. Y que donde quiera que nosotros estemos, haya ese testimonio. Aquí hay un hijo de Dios. Ahora sí que esto es parte del equipamiento para que vayas y animes a alguien. Aprovecha hoy que estamos juntos. Agárrate a alguien y anímalo. En la vida de Pablo, Hechos 9, 23, 27. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y aquí hago una pausa. Aquí vemos la fidelidad del pastor con Pablo. Él era enemigo de la iglesia. Y ahora llega recién a hablarles de que sí, que estaba confirmado de que Cristo es el Mesías que esperaban. Él era. Pero entonces ahora se le voltean y ahora a él lo estaban persiguiendo. Y los mismos discípulos que lo acababan de conocer, ahora lo bajan por la canasta. Cerramos aquí, nos quedamos en esta diapositiva. Gracias, Padre bendito, por esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos a animarnos los unos a los otros. Ayúdanos a que nosotros podamos identificar cualquier situación que vaya en contra de ti y nosotros tengamos el valor para enfrentarlo y desarrollar el carácter de Cristo, un espíritu vencedor. En el nombre de Jesús.